Queridas y queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase online del preuniversitario de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. Hoy día, chiquillos, vamos a conocer la estructura de un nuevo tipo de texto, que es la primera tipología textual que vamos a ver dentro de todo lo que es el preuniversitario, que es el texto expositivo. Por eso, en esta clase número 6, vamos a conocer la estructura del texto expositivo. Objetivos de la clase. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a conocer la estructura del texto expositivo, vamos a identificar diversos tipos de texto expositivo y vamos a resolver textos PTU relacionados con este texto expositivo. Como nosotros ya lo hemos conversado en clases, esta nueva prueba de competencias lectoras baraja una gran variedad de textos, que los podemos dividir en los textos expositivos, en los textos argumentativos, en los narrativos y en los textos dramáticos. Vamos a comenzar con el primero, que es el texto expositivo. Este texto, chicos, tiene una gran importancia, ya que dentro de la PTU son de 2 a 3 textos de esta tipología. Este texto expositivo, chiquillos, tiene características generales. Y la primera de estas es la relación entre su emisor y receptor. En este tipo de texto, el emisor, la persona que habla, la persona que emite en la comunicación, es una persona que siempre sabe mucho más que el receptor. El receptor, ¿no es cierto?, es la persona que escucha. Y este receptor, ¿no es cierto?, siempre está dispuesto a aprender, a adquirir el nuevo conocimiento que el emisor me entrega. Tenemos una finalidad o propósito. La finalidad, la función, la intención, el propósito o el objetivo de este tipo de texto es principalmente informar. Es precisamente la entrega de información que el emisor le da al receptor la que es la finalidad de este tipo de texto. En relación a los temas que podemos tratar dentro de este gran texto, son temas principalmente variados. Podemos hablar de cualquier cosa. Y el efecto en el receptor, ¿qué es lo que provoca el emisor en el receptor dentro del texto expositivo? Es el incremento del nivel de conocimiento, es decir, que este receptor aprenda, como lo habíamos dicho anteriormente. Dentro de este texto expositivo, queridos estudiantes, tenemos diversas tipologías, como son la noticia, que es un texto, ¿no es cierto?, que ustedes conocen desde pequeños. También tenemos las entrevistas, el reportaje periodístico, el reportaje científico, las investigaciones científicas, los relatos de tipo histórico y, por supuesto, los textos multimodales. A lo largo de la prueba nos vamos a encontrar con cualquiera de estos 7 tipos de texto. Como dato, podemos decir que en la PCU de los años anteriores, de los últimos 3 años, todos los años, queridos estudiantes, aparece sí o sí una entrevista como texto expositivo de base. Veamos algunos ejercicios que se relacionan con este tipo de texto. Tenemos este texto, chicos, que es un texto del modelo DEMRE del año 2018. Lo primero, chicos, que tenemos que hacer cuando vemos este tipo de texto o cualquier tipo de texto dentro de la prueba, obviamente, ¿no es cierto?, como lo hemos conversado, es leer el texto. Luego de la lectura del texto, yo tengo que identificar a qué tipología corresponde. En este caso, si leemos este texto, habla de la cultura moche y cuenta las características que tenía esta cultura en especial en relación, ¿no es cierto?, a otras culturas precolombinas. Al hablar de un texto, ¿no es cierto?, de culturas relacionadas relacionadas con la historia y contar las características de estas, estamos frente a un relato histórico dentro del texto expositivo. Eso es lo primero que tengo que identificar. Siempre, siempre mi tipo de texto. Luego de eso, ¿no es cierto, chicos?
Tenemos distintos tipos de preguntas y vamos a ir repasando las preguntas que nosotros ya hemos visto. Lo primero que tenemos, ¿no es cierto?, es la palabra plasmar, que está en vocabulario contextual, vocabulario sin explicación. Vamos con el descarte. ¿Cuáles son los pasos entonces para resolver este tipo de ejercicios? Primero, como lo hemos dicho, leer el texto, centro mi atención en el párrafo y por último me enfoco en el punto a punto, que son los puntos seguidos que rodean a esta palabra. Y luego hago el descarte, ¿no es cierto?, mediante los distractores, que también lo hemos revisado en las clases anteriores. La palabra plasmar, chicos, la encontramos dentro de este contexto, que dice: la organización política fue estatal, predominando los estamentos militares, sacerdotales, y contaban con especialistas y artesanos capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales destinados al grupo. Entonces, queridos estudiantes, están diciendo que vamos a plasmar. Entonces, analicemos los distractores. Los primeros distractores a eliminar, como nosotros la habíamos conversado anteriormente, son los distractores que son sinónimos entre sí. En este caso, la palabra plasmar, crear, que es la distractor A, con elaborar, que es el distractor C, son palabras que son sinónimos entre sí. Cuando yo voy a crear algo, lo voy a hacer, ¿no es cierto?, por primera vez, y va a ser algo de mi imaginación, de mi creatividad. Y cuando yo elaboro algo, también es una creación porque es una construcción propia de una persona. Crear y elaborar, al ser sinónimos entre sí, son alternativas que yo descarto. Y luego tenemos que descartar las palabras, ¿no es cierto?, que no se relacionan con el contexto. En este caso, tenemos la palabra construir y la palabra desarrollar. Cuando estamos haciendo una construcción, ustedes dirán, pero profesora, se parece a una creación. ¿Por qué es distinto? Porque en construir es algo que no necesariamente lo hace la persona que lo crea, sino que lo puede hacer otra persona. Pongamos por ejemplo, yo puedo crear y procesar, ¿no es cierto?, un iPhone. Puedo crear la estructura. Pero, ¿quién lo va a construir? ¿Precisamente yo? No. Pueden ser las máquinas, ¿no es cierto? La siguiente palabra a descartar es la palabra desarrollar. Cuando yo desarrollo algo, es, ¿no es cierto?, el proceso en sí. Entonces, no estamos hablando ni de la creación, ni tampoco estamos hablando de la meta final, que sería la construcción, sino que sería el proceso. Tampoco se relaciona con la palabra plasmar dentro del contexto. Entonces, al haber descartado crear y elaborar como sinónimos entre sí y haber descartado la palabra construir y la palabra desarrollar porque no se relacionan con el contexto, la única alternativa que nos queda es la palabra registrar, que sería la alternativa E. ¿Por qué esa es la correcta? Porque estamos plasmando diferentes soportes. ¿Qué significa que lo estamos plasmando? Lo estamos escribiendo, lo estamos dejando en evidencia. Y cuando yo muestro algo y lo dejo en evidencia, estoy haciendo un registro de la información. La siguiente pregunta dice: con relación a la tumba del señor Cipán, el fragmento afirma. Como también lo habíamos visto en la clase de preguntas explícitas, lo primero que tengo que hacer yo al leer una pregunta PTU es identificar el tipo de pregunta. En este caso, esta es una pregunta del tipo textual. ¿Cuál es la palabra clave? Dice que del fragmento se afirma. Cuando yo tengo una afirmación, estoy dentro de una pregunta textual. Entonces, en relación a la tumba del señor Cipán, ¿dónde se habla de la tumba del señor Cipán? En el párrafo número 5 de nuestro texto. Hagamos el análisis de distractores. La alternativa correcta es la alternativa B. ¿Pero por qué? Recordemos que en las preguntas textuales vamos a encontrarla de dos tipos. La respuesta,
¿La vamos a encontrar copiada y pegada o la vamos a encontrar parafraseada dentro del texto? Y dentro de este párrafo 5 señala, una visión de la concepción religiosa nos la proporciona las excavaciones de la tumba del señor Cipán, donde un importante monarca fue enterrado en compañía de 2 mujeres y 2 hombres sacrificados para acompañarle. Está hablando de la concepción religiosa. ¿Qué dice la alternativa B? Conocer los aspectos de la religión. Si no está hablando de la concepción religiosa, es lo mismo que los aspectos de la religión. Estaría esa mitad de las alternativas, religión copiada y pegada, y conocer los aspectos es una visión de la concepción, la tendríamos parafraseada. Dice la alternativa B, los elementos que en ella encontramos. ¿Qué elementos encontramos dentro de la religión de la cultura moche según el texto? Es que al monarca se le enterró en compañía de 2 hombres y 2 mujeres. Entonces, estos serían los elementos que me dan a conocer, ¿no es cierto?, los aspectos de la religión de esta cultura. Esa reflexión del fragmento estaría parafraseada. Entonces, ¿qué es lo importante de recordar acá, queridos estudiantes? Es que tengo que identificar cuando una pregunta es textual, en este caso la palabra firma me daba el conocimiento de la información, y luego de eso, ¿no es cierto?, yo tengo que localizar la información dentro del texto y parafrasearla o copiarla y pegarla, como muy bien lo hicimos en esta alternativa. Luego, chiquillos, tenemos la siguiente pregunta que dice, con relación al fragmento leído, ¿cuál de las siguientes opciones es una alternativa falsa? Dice, con relación al fragmento leído, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? Esta pregunta también, chiquillos, corresponde a una pregunta de la tipología textual. ¿Y cómo yo respondo esta pregunta? Para hacer este ejercicio, lo que tengo que hacer yo es descartar todas las alternativas que sean verdaderas. Entonces, si tenemos 5 alternativas, una falsa, tenemos que descartar las 4 que son verdaderas. Y estas verdaderas, ¿cómo las vamos a encontrar en el texto? Si esta es una pregunta textual, las vamos a encontrar copiadas y pegadas o parafraseadas. Vamos con el análisis de distractores. La primera alternativa a descartar es la alternativa B, que señala, las llamadas huacas son monumentos construidos con adobes. ¿Dónde encontramos esta alternativa? La encontramos parafraseada dentro del párrafo 4, que habla de las realizaciones arquitectónicas que eran las huacas, que eran construidas con adobe. ¿Qué nos dice la alternativa? Que las huacas, copiada y pegada en el texto, eran monumentos. ¿Qué es un monumento? Es una realización arquitectónica parafraseada, construidos con adobe, que está copiado y pegado del texto que dice construida con adobe. Hasta esta alternativa, mitad copia y pegada y mitad parafraseada, es una alternativa verdadera. Entonces hay que descartarla ya que estamos buscando la falsa. La siguiente a descartar es la alternativa C. La cultura moche fue una sociedad agrícola. ¿Dónde encontramos esta respuesta? Dentro del párrafo 3 del texto que dice que los moches se dedicaban a la recolección de productos vegetales y la domesticación de animales. Si se dedicaban a la recolección de vegetales y principalmente a la domesticación de animales, que menciona el pato, el cuy y la llama, quiere decir que fuera una sociedad agrícola, ya que se dedicaban al cuidado, ¿no es cierto?, y a la domesticación de animales. Entonces, esta alternativa C la encontramos parafraseada dentro del texto, entonces alternativa también es una alternativa que es verdadera. ¿Y cómo estamos buscando la alternativa falsa? También la descartamos. La siguiente distractor, ¿no es cierto?, a sacar es la alternativa D, que señala, las técnicas de regadío y fertilización de la tierra permitieron el desarrollo de la agricultura moche. ¿Por qué la descartamos?
El texto en el párrafo 2 dice que la base de la economía fue la agricultura por irrigación. ¿Y qué quiere que ver qué es la irrigación? La irrigación tiene que ver con el regadío de la tierra. Como la alternativa D está hablando de las técnicas de regadío, que la encontramos parafraseada cuando habla de la irrigación y dice que permitió la fertilización de la tierra, la alternativa, y ¿no es cierto? El fragmento dice que fue la base de la agricultura que se relaciona con la tierra. Al encontrar esta alternativa también parafraseada dentro del párrafo 2, también es una alternativa verdadera y al buscar la falsa, al igual que la alternativa B y C, también se descarta. La siguiente alternativa a descartar es la alternativa E. Esta pregunta, ¿no es cierto?, dice, en la estructura social moche primaron las castas militar y sacerdotal. ¿Dónde encontramos esta respuesta? En el párrafo 5, que señala que la organización política fue estatal y predominaron los estamentos militares y sacerdotales. Si está hablando la alternativa de la estructura social, el texto está hablando de la organización política. Es decir, lo estamos parafraseando. En la alternativa habla de las castas militares y las sacerdotales y el texto habla de los estamentos militares y sacerdotales que estaría copiado y pegado. Al también esta alternativa ser verdadera y nosotros que estamos buscando la falsa, esta alternativa se descarta. Ya que encontramos que la alternativa B, C y D eran alternativas verdaderas, la alternativa correcta sería la A, que se relaciona con la siguiente, que la concepción religiosa moche es rígida y jerarquizada. Esto no se menciona en ninguna parte del texto, es una alternativa que está totalmente inventada y al ser inventada es la alternativa que es falsa. Entonces, esa sería nuestra alternativa correcta. Muchas gracias, queridos estudiantes, por escuchar esta clase inicial de la estructura del texto expositivo con el análisis de un texto del modelo de EMRE. Esperamos acompañarlos en la próxima oportunidad con una nueva clase. Que estén muy bien, recuerden hacer sus guías, recuerden conectarse a clase y además, ¿no es cierto?, resolver los distintos mini ensayos y ensayos generales que los profesores estamos subiendo a su plataforma. Cariños, que estén muy bien.